Bueno, primero pues un gusto y un placer estar siempre, digamos, aquí presentando a los colegas miembros de esta noble profesión como es la contabilidad, ¿verdad? Estos temas que son relevantes y son interesantes y sobre todo con el tema que se estableció ahorita, que es el tema de la tributación en armonía, ¿verdad? Con las normativas y el derecho para hacer efectiva la trazabilidad de los hechos económicos en las empresas. Sí, es un tema muy importante en este sentido, porque lo que venimos a explorar aquí, en esta exposición que vamos a hacer el día de hoy, es cuáles son las debilidades que se han presentado o que se presentan en la debida diligencia del conocimiento que deben hacer los contadores públicos autorizados como sujetos obligados en materia de prevención del lavado, ¿verdad? Entonces, el tema que estamos presentando es un tema que está directamente vinculado con la temática expuesta, ¿verdad? ¿Y en qué se está vinculando? Básicamente en lo que son los factores de debida diligencia que están establecidos en la normativa del colegio, ¿no? En materia de prevención del lavado de activos, desde el artículo 11 hasta el artículo 22, ¿verdad? Entonces, y bajo ese concepto y haciendo relación con el tema del encuentro, esto se centra en una relación que aplica el enfoque basado en riesgo en la debida diligencia del cliente. Entonces, la clave de esta conexión es la aplicación de la debida diligencia del conocimiento del cliente, que está relacionado con el artículo 11 al 16, ¿verdad? Del Colegio de Contadores Públicos en materia de prevención de lavado, y como el mecanismo principal para identificar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que podrían manifestarse como debilidades en el proceso y afectar la trazabilidad de los hechos económicos, ¿verdad? Ese es el enfoque relacional que hay con esta presentación, ¿verdad? Y la parte común es dónde encontramos ese puerto común en la aplicación del enfoque basado en riesgo en la debida diligencia, ¿ya? Entonces, básicamente sobre esto va a centrar el día de hoy esta presentación. Vamos a presentar un par de formatos que han estado colgados en la página del colegio, que hay que descargarlos y que hay que utilizarlos, porque en los procesos de supervisión que hemos tenido en los últimos meses, pues esto cuenta con una debilidad importante, ¿verdad? No se han presentado normalmente y es un hallazgo que lo tenemos de manera continua desde las primeras supervisiones que se realizaron a principios del año, ¿no? Entonces vamos a dar pautas para ese proceso de identificación del cliente. Entonces este es el tema. El tema son las posibles debilidades y la relación con los factores de riesgos que hay, que son 4 en materia de prevención de lavado, que son los clientes, los productos y servicios que ofrece, ¿verdad? La firma o que ofrece el contador independiente, la zona geográfica y el canal de distribución, es decir, la forma en que yo llego a mis clientes, ¿verdad? Entonces, esa relación de factores con la debida diligencia, digamos, relacionado con los elementos que hemos encontrado como debilidades en las últimas supervisiones realizadas. Entonces, bajo este esquema, encontramos 4 aspectos que son fundamentales desarrollar en esta presentación. Y empezamos con el primero, que es la debilidad insuficiente en la identificación de los clientes y de sus contrapartes, ¿verdad? Que se establece prácticamente, ¿verdad? El enfoque lo establece la normativa del colegio en ese punto. Y aquí el tema es decir, la debilidad está en la limitación de la debida diligencia. Y evidentemente que dentro de esa limitación, pues el enfoque es muy, digamos, muy conservador frente a la información que se tiene que solicitar al cliente. Y es precisamente que no cierra el ciclo completo de la debida diligencia en su
carácter, digamos, metodológico, podríamos decirlo así, ¿verdad? Y la otra parte que encierra esta debilidad es, primero, la limitación y segundo, la validación documental, ¿verdad? Entonces, ese proceso también tiene, digamos, sus carencias. La segunda parte está en la debilidad de la determinación del riesgo y la identificación del beneficiario final. Esa parte la vamos a desarrollar y también vamos a desarrollar un poco el llenado del perfil integral del cliente, que lo tenemos como formato, porque esos son los documentos que se solicitan al momento de la supervisión. Luego, el tercer aspecto es la debilidad que existe por estas dos fallas estructurales primeras en el monitoreo y el reporte inefectivo. Y por último, algo que complementa este ciclo es la debilidad en la competencia profesional, ¿verdad? En el tema de la recurrencia en la capacitación, ¿verdad? También vimos en los procesos de supervisión, pues que en algunos de los casos no hay una capacitación en un año completo y eso evidentemente que afecta el conocimiento y la sensibilidad frente al riesgo de tener vinculaciones con clientes que tal vez tienen o están relacionados con actividades ilegales. Entonces, el primer enfoque es, veamos los aspectos importantes de la identificación de los clientes y de las contrapartes, ¿verdad? Entonces, aquí hay un punto que es fundamental. La debida diligencia tiene que ser aplicada rigurosamente, como lo establecen las disposiciones del Colegio de Contadores, ¿verdad? Porque es el mecanismo esencial y fundamental que logra identificar y mitigar los riesgos de lavado de activos, ¿verdad? Entonces, la piedra angular aquí está en realizar consciente y diligentemente la debida diligencia, porque eso es lo que me va a permitir a mí identificar dónde pueden estar los riesgos que pueden ser vinculantes con personas o actividades que están relacionadas digamos, el tema de actividades ilegales. Somos un país, ya de alguna manera lo explicaba el profesor, que tenemos muchas falencias, ¿no? Y la identificación de riesgo, desde el punto de vista metodológico, es una de las que existe permanentemente en algunas empresas porque se gestiona de manera incorrecta. Y si se gestiona de manera incorrecta en las empresas, casi ese mismo efecto también están en las personas naturales, la forma y la concepción del riesgo. Es decir, somos una sociedad con mucho apetito al riesgo, ¿no? Y entonces, si a eso le ponemos que no existe una rigurosa aplicación de la debida diligencia, entonces nuestro riesgo se vuelve incremental, ¿no? Entonces, lo primero, cliente. ¿Qué establece la normativa del colegio en la identificación de sus clientes y de sus contrapartes, ¿no? La debilidad fundamental es la limitación de la debida diligencia solo al contratante principal. Eso es lo que se ha encontrado sucesivamente en nuestros enfoques de supervisión, ¿verdad? El artículo 11 de la norma del colegio en materia de prevención establece lo siguiente. Extiende la definición de clientes para incluir a empleados, colaboradores, proveedores, aliados de negocios, socios y asociados. Entonces, la limitación o la debilidad en la limitación está en que en el caso que se hace la debida diligencia, se ha aplicado únicamente con los clientes que se hacen, digamos, contratos por servicios profesionales. Pero, por ejemplo, existen algunos otros como proveedores de servicios, de bienes y servicios, y operaciones que tienen niveles de montos bastante altos y que no han sido o no se le ha realizado una debida diligencia, ¿no? Entonces, ese enfoque, lo primero es apropiarse de la amplitud. No solo es la aplicación de la debida diligencia y del formatito a mi cliente. No lo tengo que incluir. Si tengo una empresa, una firma consultora, ¿verdad? Establecerle a los empleados, a los colaboradores, a los proveedores,
a los socios, a los asociados. Entonces, este ha sido el primer, digamos, la primera limitante que hay, ¿verdad? Que no se extiende esa debida diligencia. Entonces, prácticamente cuando se solicitan los requerimientos, básicamente vienen, eh, no son enviados, ¿verdad? Entonces, no identificarlos adecuadamente es un riesgo de lavado y evidentemente que hay una debilidad en en la trazabilidad. Recuerden, la trazabilidad en materia de prevención de lavado es origen y procedencia de los fondos, ¿verdad? Y de los que hacen debida diligencia, lo que normalmente se encuentra es que existe un sesgo en la evaluación. Encuentran el origen, pero son, digamos, carentes en la procedencia. Y a veces lo contrario, no se logra determinar el origen en la debida diligencia, pero sí se logra determinar, ¿verdad?, suficientemente en la procedencia. Pero este enfoque es completo. Tengo que identificar el origen y tengo que identificar la procedencia para establecer la trazabilidad del efectivo o de la operación, ¿verdad? Entonces, ese es uno de las debilidades encontradas normalmente o comúnmente en estos aspectos, ¿verdad? Entonces, el primer aspecto es ampliar el concepto de la debida diligencia y no solo dejarlo para clientes determinados, sino que ampliarlos a proveedores, aliados de negocios, socios y asociados, y también un proceso de archivación de la información sostenida, ¿no? La segunda gran debilidad en esto es la validación documental. Artículo 12 de la misma norma del colegio. La debilidad de limitar la DDC a un proceso riguroso para la obtención de documentos de identidad vigente para personas naturales y jurídicas y representantes es una debilidad que también, digamos, no permite determinar el origen y la procedencia de los fondos. Es decir, solicitar información muy ligera, digamos, muy demasiado puntual a veces, no nos lleva más que a crear un proceso que tenga que ver con cumplimiento regulatorio simple. Sin embargo, deben de existir procedimientos más profundos en este aspecto, ¿verdad? Es decir, hacer índices, establecer claramente cuestionarios de información donde se necesita mayor nivel de conocimiento. Por ejemplo, aunque no somos, digamos, el conocimiento de cómo se constituye una sociedad. Y dentro de la sociedad saber, digamos, establecer en esa validación documental dónde está el origen de los fondos o la procedencia. Debe de estar claramente establecido. Aquí está el origen, préstamo, y aquí está la trazabilidad, ¿verdad? En una cuenta depositada. Y esa cuenta compra un terreno. Entonces, ese enfoque íntegro o integral es el que debe, digamos, enfatizarse en el proceso de la debida diligencia. Entonces, limitación y la falta de validación documental, ¿verdad? Dos aspectos que son importantes para completar la debida diligencia. Luego, ¿qué tenemos? Hay una prohibición que es taxativa, que realmente es bastante cumplida dentro de los procesos de debida diligencia de los que se han revisado, y es la prohibición al anonimato, ¿verdad? Y evidentemente que eso es el artículo 16 de la norma del colegio, establece la debilidad de aceptar clientes bajo anonimato o nombre cifrado. Y la prohibición de establecer relaciones en estos casos, ahí sí perdemos totalmente la trazabilidad de la identidad del sujeto económico. En este caso, pues, no hemos tenido dentro del proceso de supervisión algo que encontremos, ¿no? Prácticamente digamos, en la supervisión, los documentos presentados en la debida diligencia establecen, ¿no?, la identificación y la verificación, ¿no?, donde puede estar un poquito la profundización es en el beneficiario final, ¿verdad? Que a veces digamos, revisión de la documentación no está tan bien descrito o no está, digamos,
presentado de la manera correcta, en la forma en que se determina, ¿verdad?, quién está bajo el control de esa operación, ¿verdad? Y aquí pues tenemos un poco de lo que son las obligaciones mínimas, como para recordarle a nuestros colegas contadores cuál es este proceso, digamos, que nos lleva hasta la debida diligencia. Y en esto pues registrarse, siempre venimos con ese punto. Registrarse al tal colegio como sujetos obligados y mantener la información actualizada. Es un problema y es un tema normativo, está en el artículo 8 de la norma del colegio. Y seguimos con algunas cédulas vencidas solo en este aspecto, como recordatorio de las obligaciones mínimas generales de cumplir. Certificar, contar con un certificado de registro y de actualización que se llama perfil de información del CPA sujeto obligado. Informar al colegio si desarrolla una de las 5 actividades de riesgo, ¿no? Recibir, tener inducciones y capacitaciones, recibir inducciones gratuitas y obligatorias del colegio, además de capacitarse, destinando el tiempo y en algunos casos recursos para este fin. Miren, es todo el articulado del 8 de la norma del Colegio de Contadores Públicos, ¿verdad? Monitorear y analizar las señales de alerta de sus clientes y de sus contrapartes, que eso procede del procedimiento eficaz de la debida diligencia. Reporte de inmovilización, ¿verdad? Diligenciar inmediatamente en cuestión de horas la atención de las listas de riesgo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y también aquí tenemos un enfoque a veces tardío, ¿verdad? Enviamos esos reportes y se contesta no dentro del marco que está requerido, inmediatamente o sin demora. Pasan hasta 3 días. Sin embargo, y por eso a veces llaman y dicen, ya no puedo responderles cuenta, estoy bloqueado. Evidentemente, ¿por qué? Porque ya llega un momento que son prácticamente 24 horas a la respuesta y se bloquea luego. Entonces, esa es otra obligación mínima que tenemos, que entra dentro de todo este proceso de la debida diligencia. El informe de la operación inusual, presentar ante el colegio un reporte de operación inusual conforme a las disposiciones administrativas que establece la normativa, artículo 8. Y el archivo y la conservación. Archivar y conservar documentos, soportes y registros por al menos 5 años después de concluir la relación con los clientes y contrapartes. Todo esto que notan aquí, estimados colegas, son las obligaciones mínimas de un CPA que están relacionadas con la debida diligencia que permite, ¿verdad?, identificar la trazabilidad de los hechos económicos. Entonces, estas 8 cosas que están aquí es lo que se le pide y se solicita al momento de la supervisión. Y evidentemente que no todo el mundo lo está cumpliendo en este momento. Y la debilidad más sentida que hemos encontrado está en el llenado del formato de la debida diligencia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el tema que tenemos el día de hoy. ¿Mm? La segunda parte de esto es la falta de determinación del riesgo y del beneficiario final. Es decir, llenan el formato, pero no le dan una calificación de riesgo, ¿verdad? Entonces ya miramos la primera parte que tiene que ver con la limitación en la aplicación de debida diligencia y el otro factor importante que es la verificación documental. 2 aspectos importantes. Y ahora viene, dentro de la naturaleza de la debida diligencia, la determinación del riesgo y del beneficiario final, artículo 13. Entonces, información recibida, información que verifico. El artículo 13 exige verificar la existencia real, la identidad, el domicilio, la actividad económica, el origen y la procedencia de los fondos o de los activos.
que son elementos cruciales para determinar la trazabilidad de los hechos económicos. Entonces, la determinación correcta y exacta del beneficiario final prácticamente consume el 80% del proceso de vida diligencia, porque el otro 20% es el proceso de monitoreo, ¿verdad? Y la forma en que le voy a dar seguimiento a esta operación, ¿verdad? Porque no se queda allí archivado para los otros 5 años, no, es un proceso dinámico, es un proceso donde tengo que buscar a mi cliente en las listas de riesgos también, ¿verdad? Porque eso es un proceso de vida diligencia. Artículo 14 y 15, la delimitación del beneficiario final. ¿Cuál es el punto aquí? Es no identificar a la persona natural que tiene la propiedad o el control final de esta operación. En la norma del colegio establece que es 25% más de la participación accionaria en el caso de personas jurídicas, ¿no? Y determinar el efecto del riesgo como ausencia de esta identificación, ¿no? Que bien lo establece cuál es la medida a aplicar en el artículo 16 de la norma del colegio, ¿verdad? Y ese básicamente detenga la relación de negocio, previniendo así el riesgo de lavado, que arruinaría todo el proceso de trazabilidad del hecho económico, ¿no? Entonces, las debilidades asociadas, ¿verdad? La limitación del concepto, por una parte, la falta de verificación documental y la falta de identificación del beneficiario final, prácticamente no logramos revelar el hecho del origen y la procedencia de los fondos, que es el corazón de la debida diligencia, y que se complementa con la verificación, ¿verdad? Y la identificación y la verificación de la identidad. Sobre esos pilares es que se asienta la debida diligencia correcta y no debería de presentar problema alguno el llenado del formato, ¿verdad? Y donde se han establecido también capacitaciones para ese mismo llenado. Luego, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? En este aspecto, todo lo que hemos visto en las debilidades encontradas, tenemos que asociarlo con estos factores de riesgo porque tengo que crear mi propio nivel de riesgo, mi perfil de riesgo de las operaciones que tengo que realizar con mis clientes, con mis contrapartes. Y esto es un abanico. ¿Qué factores de riesgo hay? Bueno, en cada operación, el primer factor de riesgo que establece la norma del colegio es el origen geográfico. Es decir, mi matriz de riesgo para identificar a mis clientes tiene que tener un enfoque basado en riesgo con la parte geográfica. ¿De dónde viene esta persona? ¿De dónde viene esta operación? ¿No? Y evidentemente, pues que uno, uno tiene que conocer algunos aspectos, ¿verdad? Hace poco le estaba mostrando a algunos colegas, ¿no?, esta estadística que me llamaba la atención. Estas son las instituciones financieras reguladas por CONAMI. ¿Mire? Es decir, si hacemos un filtro del total, ¿verdad?, de todas estas, digamos, de las instituciones actualmente, ¿no?, tenemos que en octubre del 2025, por lo menos esta institución, imagínense si tuviéramos, por ejemplo, esta institución tiene el 68% de su cartera en riesgo de lavado de dinero. Imagínense, pues, ¿verdad? Y prácticamente el 70% de las instituciones reguladas, ¿verdad?, establecen, digamos, parámetros similares a esto. Entonces, este es un tema de un enfoque donde hay un apetito al riesgo por parte de las instituciones y a la que nosotros los colegas contadores les damos servicios, certificamos sus estados financieros, pero tenemos que tomar en cuenta estos niveles de riesgo.
¿no? Por ejemplo, miren esta institución, 77% de su cartera a octubre del 2025 en riesgo, ¿no? Imagínense, pues. Y aquí tenemos a nivel nacional, estimados colegas, ¿no? A nivel nacional tenemos un total de microcrédito en cartera de 524 millones de dólares. 63% están en los departamentos de mayor riesgo. Entonces, en esa situación, la relación que tiene el colegio con identificar que el primer factor del riesgo es la parte geográfica coincide, ¿no? Con el proceso de realizar una debida diligencia cuyo primer enfoque sea de dónde viene esta operación geográficamente, ¿verdad? Y muchas de las instituciones están, digamos, en ese mismo punto, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, instituciones, por ejemplo, Credifácil, pues, 63% de su cartera, que es grande, son 517 millones digamos, 517 millones de dólares, ¿verdad? Imagínense, tiene 323 millones, 63% lo tiene en créditos de alto riesgo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, este enfoque del sector hay que verlo también de manera integral. Entonces, la normativa del colegio establece, vean, lo primero que hay que estimar en esto, ¿verdad? Lo primero que hay que estimar, miren, bueno, esta no tiene tanto, pero esta, por ejemplo, 24% son instituciones pequeñas, pero por ejemplo, las más grandes, que podría ser Prodesa, por ejemplo, mire dónde tiene distribuida su cartera, 50%, es una de las instituciones más grandes, ¿verdad? Prácticamente 28 millones de dólares en cartera. La mitad está distribuida en zonas de alto riesgo, pues, ¿no? Entonces, por eso ese enfoque importante en el tema de la debida diligencia, y es el primero que establece. Haga su matriz de riesgo, su formato, que son formatos que ha elaborado el colegio de acuerdo a su norma, y lo primero, póngale un nivel de riesgo a su origen geográfico. Luego, ¿qué es el siguiente riesgo importante dentro de estas operaciones? Las personas políticamente expuestas, ¿no? O los familiares, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo mayor riesgo que existe dentro de la debida diligencia de identificar la exposición de las personas que tienen o están relacionados con políticos o empresas, ¿verdad?, que tienen vínculos, digamos, con políticos. Luego, la relación con las personas notoriamente públicas y las personas expuestas políticamente es un factor de alto riesgo. Aquí, digamos, todas las normativas actuales establecen que la función pública, en este caso desde el punto de vista político, son considerados de alto riesgo, ¿verdad? Y que nunca, es decir, no hay una fecha de caducidad. Fue diputado y aunque ya haya cesado sus funciones, sigue siendo considerado de alto riesgo. Entonces, tres factores importantes en la debida diligencia, que los tengo que identificar cuando estoy haciendo o estoy, digamos, contratando un servicio con un particular o con una empresa. ¿Qué otra cosa? Las listas negativas, es decir, buscar las listas de riesgo de seguimiento. Tengo que tener una herramienta, ¿verdad? Pero esa herramienta básicamente o lo hago desde un buscador y pongo a la persona o contrato, ¿verdad? Y ahí me va a aparecer si la persona tiene o no, digamos, algún nexo con actividad o en algún momento estuvo imputado en algún delito. Miren que son aspectos externos. Todo esto es visto, los factores de riesgo son vistas como amenazas, porque vienen de lo externo, el factor geográfico, la exposición política, la relación con el PEP, las listas negativas o las listas de seguimiento.
Y luego quedan dos aspectos o dos componentes que son internos de la verificación del CPA, que son los cambios injustificados, ¿sí? Los cambios que desde el punto de vista, desde la evaluación inicial realizada el cliente a través de la debida diligencia, los que después pueden tener un movimiento transaccional que no tiene justificación, pero esos ya son procesos internos. Es decir, aquí, digamos, ¿dónde está medido? Aunque todos los factores de riesgo tienen una medición de apetito al riesgo, sin embargo, los controlables son el monitoreo a través del proceso de revisión de los cambios, ¿verdad? Injustificados en su patrimonio y en el movimiento de su negocio, y los historial de reporte, ¿verdad? Es decir, si estas personas en algún momento han sido o han tenido un reporte de operación sospechosa, ¿no? Entonces, los cambios injustificados y el historial de reporte son factores de riesgo que tienen que ver con el monitoreo una vez que la relación ha dado inicio. Y cuando la relación ha dado inicio, ¿verdad? El clavo que tiene nuestro amigo CPA es que todas sus amenazas se centran en la parte externa. Por eso es que hay que tener un cuidado sustantivo a la hora de hacer una DDC, que es importante en ese aspecto, ¿verdad? Y luego, evidentemente, que aquí hay que tener una herramienta, que es el PIC, ¿verdad? O el perfil integral del cliente, para cumplir con la debida diligencia, y que el CPA debe crear este perfil para conocer a su cliente y a su contraparte. Este formato está previsto en la página del colegio, ¿no? Y hay PIC para personas naturales como para personas jurídicas. Más ahora que, por ejemplo, ha florecido. Un colega me decía hoy que al menos él ha visto 63 casas de empeño y de préstamo que son manejadas por personas naturales. Evidentemente que si en algún momento hace certificaciones o brinda algún tipo de servicio, va a tener que aplicarle una debida diligencia, ¿verdad? Y además debe registrar la información del cliente para conocer la trazabilidad, ¿verdad? Del dinero o de la operación, y conocer evidentemente su actividad económica. Es decir, en este aspecto ha habido, desde el año 2017 a esta fecha, un cambio sustantivo primero en la solicitud de requerimientos de información, y segundo en la forma de revisar y profundizar, ¿verdad? Entonces, dentro de este PIC, básicamente los datos personales de identificación y de la actividad económica, fundamentales. Y declarar si el cliente es una persona expuesta políticamente. Y luego, algo importante dentro de la diligencia, el origen de los fondos y los activos, ¿verdad? Salir de cualquier duda de que puedan estar vinculados a una relación de negocio o a una actividad ilícita, ¿verdad? El origen de los fondos, ¿de dónde provienen? Salarios, remesas, dividendos, herencia. Ese es el origen de los fondos, ¿verdad? El problema es cuando no queda documentado. Me dieron una herencia de $20,000 y no hubo ningún documento. Entonces queda injustificado el origen de los fondos. Pero ahí está la procedencia, está en una cuenta. Cuando voy a comprar un vehículo de $8,000, ahí está digamos, la procedencia. Pasa de la cuenta al banco al acreedor. Pero ¿qué queda en el aire? El origen, ¿verdad? Y luego, dentro de este mismo formato está el tipo y el propósito de la relación de negocio con el colega, ¿verdad? Con el CPA, tomando en cuenta los servicios o las actividades de riesgo que son sujetas a supervisión. Entonces, además se cierra este ciclo con una declaración del cliente afirmando que hay veracidad en todos sus datos y que autoriza al CPA a buscar y a verificar la información, ¿no? Y luego una vez que ya tengo mi información registrada, tengo que aplicar debidas diligencias en sus diferentes niveles. Clientes, por ejemplo, que por los factores anteriores que revisamos, ¿verdad? Como fueron, por ejemplo, en la zona geográfica, ¿verdad? Este, que no es un político, ¿verdad? Que nunca ha estado vinculado con ningún tipo de negocio ni actividad ilícita,
Entonces, ese perfil puede ser que sea calificado como una operación de bajo riesgo, ¿no? Entonces hay que aplicar una debida diligencia simplificada. ¿Qué es una debida diligencia simplificada? Son medidas de información que toma el CPA para, digamos, conformar su expediente de ese cliente, pero que son básicamente medidas generales: identificación, ¿verdad? Registro documental, ¿verdad? Origen y procedencia de los fondos, ¿no? Para un riesgo bajo. Pero en la debida diligencia puede suceder que la operación o el cliente dé un riesgo medio. Y ese perfil que tengo ahí como documento, tengo que actualizarlo cada 2 años. Eso establece la norma del colegio. A este sí tengo que pedirle un poquito más, a veces referencias comerciales. Y luego la debida diligencia intensificada para estos clientes que son de alto riesgo, ¿verdad? Su actualización es cada año del perfil integral del cliente, ¿verdad? Y evidentemente que hay que pedir, además de todo lo que hemos hablado anteriormente, que se ha solicitado referencias comerciales, referencias bancarias, ¿verdad? Y evidentemente un monitoreo más continuo de las operaciones con el que se esté realizando con este cliente, ¿verdad? Entonces, para esto, aquí les muestro los formatos de acuerdo a lo que ha estado establecido dentro de la metodología del colegio. Los formatos están para personas naturales y personas jurídicas, colegas. Son descargables de la página, ¿verdad? En la página del colegio están. Este es el perfil del cliente, de la persona natural. Es decir, todo lo que la norma del colegio establece, aquí están, digamos, expresados. Datos del cliente, todo lo que tenga que ver con sus generales, ¿verdad? Primer nombre, primer apellido, segundo apellido y nombre. Nombre con el que es conocido socialmente, el estado civil, número de pendiente, la fecha de nacimiento, el país de nacimiento, la nacionalidad, si tiene otra nacionalidad, ¿verdad? La dirección del domicilio físico, el departamento donde vive, porque ya estamos identificando el primer factor de riesgo, que es el geográfico, ¿verdad? El correo electrónico, ¿no? Y si ha sido un funcionario público. Si ha sido un funcionario público, pues tiene que, digamos, escoger el dato e indicar dónde desempeñó el cargo y en qué fecha, ¿verdad? Luego, ¿qué me interesa? Ya, digamos, de la parte que nos importaba en la debida diligencia, que era el sector geográfico, y que si era una persona políticamente expuesta, ya lo tenemos. Ahora vamos a los medios de identificación personal, ¿verdad? Tipo de documento, la cédula, ¿verdad? La fecha de vencimiento de esa cédula y el país y la fecha de emisión. Luego me interesa de este cliente la actividad económica, el empleo o su ocupación. Entonces tenemos aquí la categoría: ¿a qué se dedica? ¿Es un empleado? ¿Tiene negocio propio? ¿Un estudiante, ama de casa? Este tema del perfil integral hay que darle una recomposición una vez que la ley de la profesión contable, ¿verdad?, esté aprobada, o la renovación de la ley de la profesión contable ampliada esté aprobada. Porque en algunos de los casos no aplica este tipo de información que está definida en la normativa del colegio, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues igual hay que marcar si tiene negocio propio, porque eso también establece un nivel de riesgo, ¿verdad? Determina también la ocupación y solicita la profesión o el oficio y la antigüedad en la actividad económica, ¿verdad? La antigüedad sirve, claro que sirve, porque si hago una relación entre el patrimonio y la antigüedad del negocio, me sirve para conocer la capitalización, ¿verdad? El nombre del centro de trabajo, la dirección del centro de trabajo, el número de teléfono, información básica, ¿verdad? Sitio web, cobertura de el negocio, si es internacional, regional, nacional o local. Y la descripción de la actividad económica. Aquí tengo que hacer o solicitar información del ingreso mensual equivalente en dólares o córdoba.
y datos del cónyuge que están bien relacionados con la información solicitada al cliente en la primera parte. Luego, documentos legales de la actividad económica, ¿verdad? En el caso de tener negocio propio, hay que solicitarlo. Y la información acerca de la relación de negocios que vamos a tener con esta persona, ¿verdad? Entonces, si el origen de los fondos están vinculados a un préstamo, a un ahorro, ¿verdad? A la venta de activos, a transferencias de fondos, salarios, herencias, negocios, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué tipo de relación vamos a tener con este tipo de cliente? ¿Verdad? Si es compraventa, si es, cualquiera de estas 5 actividades de riesgo, que son conocidas con ese nombre: compra y venta de bienes inmobiliarios, administración del dinero, valores y otros activos, administración de las cuentas bancarias, organización de contribuciones para la creación, operación, administración, y la creación, operación o administración de personas jurídicas u otro, indique. Y el propósito que tenemos de relación, ahí lo explica el cliente. Luego, la actividad esperada, el número de transacciones, el monto promedio y el periodo con el que vamos a trabajar a este cliente, el lugar y el llenado del perfil y la declaración de veracidad y autorizaciones especiales. Algunos colegas han establecido que se lo dan a sus clientes para que lo llenen. Y es un tema particular, ¿verdad? Evidentemente, pues un formato que, como les digo, es descargable del colegio. Y algunos pues dicen, la mejor forma que tengo yo es que se lo paso. El problema es que a veces no se lo regresa. Y pasa el tiempo y nunca se lo completó, nunca se lo regresó. Para mí esa es una de las debilidades de entregarle este tipo de formato a un cliente para que lo llene. Persona natural, persona jurídica, casi tienen los mismos criterios en los factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues igual, esto no debería, esto no debería de conocerlo el cliente. Todo esto, si lo va a llenar, si se lo vamos a dar para que lo llene, esto debería estar oculto, ¿no? Porque al final, el llenar este y este formato lo que nos establece es un nivel de riesgo de la operación, ¿no? Entonces, en persona jurídica, ¿qué tenemos? Igual, solo, digamos, me pongo en este aspecto para que lo vean lo importante que es, ¿verdad? ¿Verdad? Que es la razón comercial, el nombre comercial, otros nombres utilizados conforme a su documento constitutivo, el número RUC o su equivalente, digamos, si tuviese un negocio en el extranjero, la fecha de vencimiento, el registro ante el... Recuerden que esta es una versión que está directamente relacionada con la normativa del colegio, por eso está el MIGOP, pero esto ahora es el Ministerio del Interior. La fecha de inscripción de los datos registrales para las sociedades mercantiles, la fecha de constitución, la dirección de la casa matriz, el país, el teléfono, el correo electrónico, la dirección y país si tiene sucursales o si son subsidiarias aquí en el país también se establece, ¿verdad? Y aquí viene lo importante de esto: la clasificación de su junta directiva, los nombres, el apellido, ¿verdad? Si tiene otra nacionalidad, el tipo de identidad, el número, el cargo que ocupa y el porcentaje accionario, ¿no? Y es aquí donde yo identifico formalmente el beneficiario final, ¿verdad? Luego, determino los medios de identificación del representante legal de la persona jurídica a través del tipo de documento, la fecha de emisión y el número, más el número de registro y la fecha de vencimiento. Y sobre la actividad económica de la persona jurídica, empezamos con la cobertura, que es el primer factor de riesgo, que es la parte geográfica, ¿verdad? Luego la actividad a la que se dedica y el perfil de las operaciones que tiene. Igual como en el caso del formato de la persona natural, tengo que calcular las ventas mensuales equivalentes y anuales, tanto en Córdoba como en dólares. Y aquí hay que pedir información adicional: sus principales clientes y también sus principales proveedores. Información dura, que no siempre los clientes están dispuestos a dar, pero ese es el formato que está establecido en la normativa. Pero lo demás ya presenta una debilidad, no tener la disposición. Luego, de alguna parte, dentro del formato se determina la descripción detallada del perfil de las operaciones,
que va a realizar en Nicaragua. Esto es solo para personas jurídicas. También se solicita información requerida para operar de acuerdo a la actividad económica, entidad que lo registra, la fecha de registro, el número y la fecha de vencimiento. Luego, igual que el anterior, como en la persona natural, la información de la relación que hay de negocio con el colega, ¿verdad? Y de dónde viene el origen de los fondos y el tipo de relación a través de, digamos, las 5 actividades o otras que lo vincula. Puede ser incluso certificaciones, etcétera. Hay un tema que es posible, dependiendo de la continuidad de las operaciones, que hasta se aplique debida diligencia cuando hay procesos de capacitación en estos casos, ¿verdad? Luego igual el número de transacciones, la actividad esperada mensual, para determinar ese proceso de monitoreo ulterior de lo que hablábamos en los factores de riesgo, esos cambios injustificados, ¿verdad? Y la declaración de veracidad y autorizaciones especiales, ¿verdad? Sí o no. Estos son los formatos, ¿verdad? Sin embargo, estos formatos tienen un complemento para asignar el número de riesgo y son estos parámetros que están aquí. Aquí se ha ampliado con mayor cantidad de factores. El tipo de persona, si es una persona natural y si es jurídica, ¿verdad? En este caso, tienen diferentes calificaciones de riesgo. Aquí es muy básico. 25 bajo, 50 medio y 100 alto. Eso es lo que significa esta parte, ¿verdad? Así es como está detallado. Como todos estos formatos son editables, ustedes mismos pueden también hacer los cambios respectivos. Luego establece la categoría que también está definida dentro del perfil, ¿verdad? Si es propietario, si es empleado, si es jubilado, si es propietario de un negocio, eleva el nivel de riesgo así. Actividad económica que hace. Vamos a ver, transporte, riesgo elevado. Luego, el tipo de contratación que no está dentro de los factores, pero que sí me va a permitir a mí, digamos, dar ese plus del conocimiento completo de mi cliente. Entonces aquí yo puedo decir, bueno, le voy a dar un un servicio regulatorio de cumplimiento, ¿verdad? Y luego la nacionalidad y si es una persona expuesta políticamente y si este cliente es frecuente o no, o es recomendado. Todos estos factores están identificados y apegados como lo establece la normativa del colegio. Y luego 2 tablas adicionales que son parámetros para identificar el nivel de debida diligencia que le vamos a afectar. Supongamos que este cliente viene de Managua. Miren que son formatos sencillos, solo de darle clic a estas casillas. Y luego el valor de los ingresos, pongamos mayor de $10,000. Entonces, con el llenado del clic de toda esa información que ustedes han tenido o que fueron obtenidas a través de los perfiles, le da una calificación y le dice, este cliente tiene un nivel de alto riesgo y hay que hacerle una debida diligencia intensificada. Aquí lo dice, ¿no?, al detalle. Y aquí está la calificación por cada uno de los factores de riesgo. Evidentemente que estas calificaciones tienen una escala numérica, ¿no? Y esta escala numérica también va en función del apetito del riesgo del CPA, porque él puede decir 575 puntos para mí es un riesgo medio. Y en vez de calificarlo como alto y hacerle una debida diligencia intensificada, lo califica como de una debida diligencia estándar, ¿no? Entonces, esto básicamente tiene que ver con estos procesos, ¿no? Y como les digo, este tipo de formato están disponibles en la página. Tienen que hacerlo. La debida diligencia es un proceso que tiene que realizarse y ya les mostré, digamos, cuáles son los beneficios de realizar esta debida diligencia. Es la falencia, podría decirse, repetitiva en estos procesos de supervisión estimados actualmente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante seguir estos pasos para su realización. ¿Por qué? Porque si nosotros no establecemos una debida diligencia correcta, identificada, entonces tenemos un problema y el efecto es la debilidad en el monitoreo y en un reporte inefectivo, ¿verdad? ¿Y a qué nos lleva esto? Nos lleva a una pobre detección de señales de alerta. Artículo 17 y 18 de la norma del colegio.
Y la debilidad común encontrada aquí es la pasividad. El CPA está obligado al monitoreo oportuno de sus señales de alerta para detectar operaciones inusuales. Y la trazabilidad se rompe cuando una operación inusual o sospechosa no tiene fundamento legal o comercial evidente. Ahí está reflejado, ¿no? Es decir, constituye una empresa con un capital de 50.000 pesos, de 60.000 córdobas. Y ahora el total de los activos, ¿verdad? O del patrimonio total es de 100 millones de córdobas. Esa trazabilidad tiene que conocerla, ¿no? El CPA, ¿verdad? Y a partir de ahí, ese proceso de monitoreo continuo para ver que no existan, digamos, esos cambios injustificados y que tengan una explicación lógica, ¿verdad? Luego está el reporte o el proceso de reporte, que lo establece el artículo 19 y 20 de la misma norma del colegio. Y la debilidad aquí está en la omisión. El CPA debe reportar operaciones inusuales a la dirección del colegio, independientemente de la cantidad o si fue intentada. Aquí pasa un poco entre el tema del desconocimiento, la aplicación de debida diligencia y el temor. Tres factores que se conjugan en ese aspecto. Hasta ahora, pues, los reportes de operaciones inusuales han sido presentados de manera muy limitada, ¿no? Y muy escasa también. Entonces, en ese punto, evidentemente que no tenemos ese resultado importante en la revisión de reportes inusuales, porque prácticamente todos están a nivel de consulta. Entonces no se ha documentado. Entonces esa es la parte, la pasividad, el primer factor, y la omisión en algunos casos en el segundo. Y evidentemente que ante el arribo o la llegada de un reporte de operación inusual, el comité de PLA está compuesto por la junta directiva, es quien califica la operación como sospechosa o no, y luego remitirlo a la UAF a través de un proceso interno, ¿verdad? Y eso sería el punto final de la trazabilidad en temas de prevención. ¿Cuál es la omisión de no enviar un ROI? Aquí prácticamente tenemos que cumplir con este mandato. El aspecto más importante de la consecuencia de omitir un ROI por parte del CPA es que se rompe el conocimiento de la trazabilidad del de origen y la procedencia de los fondos. Ya no puedo enviar ningún informe. Y después aparecen en otras fuentes, ¿no? Digamos, no necesariamente en la información del colegio, en otro tipo de fuentes en las que presentan información. Por ejemplo, estados financieros en cooperativa firmados por CPA y que estas cooperativas han estado, digamos, con un nivel de actividad mínimo o prácticamente exiguo en los últimos 5 o 6 años. Entonces, uno se da cuenta porque le pasan un reporte después. Entonces, ahí tenemos un tema de omisión de un reporte de operación inusual. Y ahí evidentemente que el peligro es que se pierde, pues, el proceso de seguimiento de esa operación. Otra consecuencia es incumplimiento de la obligación. Se incumple de manera mínima, pero además es aplicable a sanción la omisión de un reporte de operación inusual, ¿verdad? Y esos dos aspectos, pues, hasta ahora hemos tenido prácticamente nulo este punto. Evidentemente que dentro del cambio normativo, esto va a ser un poco más fuerte en ese punto. Vean un poquito este ejemplo, ¿verdad? Que les traigo a colación. El colegio tiene clasificación en cuanto a lo que es la parte digamos, los niveles de los colegas. Tienen un grupo A y un grupo B que está claramente definido en la norma. El grupo A son personas naturales, son
contadores independientes que prácticamente solitos ellos trabajan. El grupo A1, ese es el A1, el A2 son firmas o sociedades que tienen menos de 11 trabajadores, ¿no? Y el grupo A3, que son firmas o sociedades con más de 10 trabajadores. Pero en este caso nos enfocamos con lo simple, con lo que es un CPA sujeto obligado y que trabaja independiente, ¿no? Le pusimos aquí un nombre, Carlos Borges, y que está clasificado según en el colegio como del grupo A1. Se le acerca un cliente, se llama Inversiones El Volcán S.A., una empresa, el primer dato de riesgo de reciente creación. Recuerden que en el formato, por eso ponemos, ¿no?, la parte de la antigüedad, ¿verdad? En la parte de la información solicitada ponemos la antigüedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ayuda a determinar, digamos, de alguna manera con precisión, de alguna manera posiblemente con una predicción matemática, la evolución del patrimonio en el número de años, ¿verdad? Entonces, es precisamente con ese enfoque que se ha realizado este parámetro de la debida diligencia. Entonces, este cliente se acerca inicialmente en la constitución del perfil integral del cliente, le dio un riesgo medio, un riesgo estándar en ese formatito que ustedes llenaron. Y esta empresa de reciente creación es para la compra de bienes raíces, un sujeto obligado. Complementario a esto, como sujeto obligado, debo revisarlo ante la unidad de análisis financiero que esté escrito y para comenzar una relación, al menos con un cuestionario inicial para ver cómo va su proceso o su programa de prevención de lavado. Y a él le contratan o es contratado por el Servicio de Administración de Cuentas Bancarias y de Valores para la compra de 3 propiedades inmobiliarias de alto valor en un plazo de 6 meses. La actividad es actividad de riesgo, tal como lo define el colegio en su artículo 2, inciso A1 y A3. ¿Verdad? Entonces, aquí empieza el tema de la detección de las señales de alerta. Y evidentemente que formatito, ¿verdad?, miren, trazabilidad, origen, procedencia y movimiento, ventas o ingresos, principales clientes y principales proveedores. Esos me van a dictaminar las señales de alerta. No las voy a copiar de las que están ahí. Las señales de alerta son propias. Y aquí empezamos con el hecho económico, la trazabilidad. El colega nota que el cliente recibe una transferencia significativa de fondos de una jurisdicción identificada como de alto riesgo. El monto, $950,000, que es inusitadamente alto y no se ajusta con el perfil transaccional del PIC inicial del cliente que está aquí, ¿verdad? Este es mi factor importante, ¿verdad?, cuando hablamos de transaccionalidad, ¿verdad? Entonces le genera una señal de alerta y la señal de alerta específica son transacciones seguidas mediante transferencias electrónicas a o desde jurisdicciones de alto riesgo, ¿verdad? Además, el cliente evidentemente o no soporta o no da un soporte, una explicación coherente, y por otro lado se niega a proporcionar información sobre el origen de esos fondos a pesar de la solicitud del CPA, ¿verdad? Entonces, evidentemente que eso es una señal de alerta descrita en sus políticas y procedimientos que establece como norma el colegio. ¿Qué encontramos? Que no hay políticas ni procedimientos tampoco adaptados. Entonces, no puedo hacer el completo ciclo de la debida diligencia y el tema de la trazabilidad y los cambios injustificados, ¿verdad?, de dinero. Y en algunos aspectos, saliéndonos de este tema aquí un poquito, ¿verdad?, hace poco un colega se presentó que lo está demandando un cliente. Imagínense bien, le llevaba contabilidad, porque este cliente le solicitó
que le maquillara los estados financieros. Pero como les digo, queda como a nivel de consulta nada más, ¿verdad? Porque ahí había un reporte de operación inusual con este tipo de conducta, ¿verdad? Pero hasta ahí llegó. Luego, después de estas identificaciones, se crea un análisis y la generación de un reporte de operación inusual. El criterio que, digamos, dentro de estos criterios, las medidas puntuales están en el artículo 19 de la norma. El licenciado Borges realiza y analiza la operación, ¿verdad? Y concluye que la operación es inusitadamente inusual y no hay fundamento ni legal ni comercial evidente. ¿Cuál es la debilidad que se puede encontrar? Que el licenciado omita presentar un reporte de operación sospechosa y rompe el punto final de la trazabilidad en la prevención, ¿verdad? Estaría incumpliendo con las obligaciones mínimas del artículo 8 del inciso B8 y se expone a sanciones disciplinarias establecidas en el artículo 26 de la misma normativa. ¿Qué es lo que nosotros definimos como una acción correcta y que está, digamos, en concordancia con la norma? Que el licenciado Borges cumpla con el artículo 19 y presente un reporte de operación inusual a la Dirección de Prevención del Lavado del Colegio, ¿verdad? Tal como lo establece en la misma página del colegio en el formato establecido para ello en su anexo 4, manteniendo estricta confidencialidad, tal como lo define el artículo 21. Es decir, todo esto es un repaso, ¿verdad?, normativo de lo que es la debida diligencia establecida en la norma del colegio desde el artículo 11 al 21, ¿verdad? Sin embargo, hay que empaparse, descargar la norma, leerla, para que en los procesos de supervisión no nos encontremos con estos hallazgos que son frecuentes, ¿verdad? Lo frecuente en este aspecto. Y estos hallazgos frecuentes, ¿verdad?, cierran con el tema de la debilidad de la competencia profesional continua, ¿no?, que es repetitivo también, la falta de enfoque de la educación continua en este tema y la periodicidad. 8 horas anuales en materia de prevención de lavado, 8 horas anuales o más, pero es anual. No es que no pasé estas 8 horas en este año, no pasé en la otra, no pasé en la otra, y cuando voy a renovar el quinquenio, voy a hacer las 40 horas el mismo año. Eso no aplica. Es 8 horas por cada año, ¿verdad? Y eso es lo que se exige en los procesos de revisión. Esto lo establece en el artículo 22, ¿verdad?, que es la obligación de la capacitación continua, ¿verdad? La debilidad a veces un poco frecuente es la desactualización. Todo CPA por norma debe destinar tiempos y recursos para recibir un mínimo de 8 horas académicas anuales en conocimientos de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, para garantizar que las medidas de debida diligencia y el monitoreo sean efectivos, ¿verdad? Y la competencia continua es el factor humano que va a generar el éxito de la correcta y la segura aplicación tanto de la debida diligencia como de la normativa existente en estos casos y en estos procesos, y por ende poder identificar correctamente la trazabilidad económica de los hechos financieros establecidos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, es la parte fundamental en la que se logra identificar, ¿verdad?, y mitigar el riesgo de lavado de activos, ejecutando la debida diligencia de manera correcta que permita, ¿verdad?, su objetivo fundamental que permita identificar la trazabilidad de la operación, ¿verdad? Y evidentemente a través de la información descrita o suministrada en los perfiles de información que se solicitan a los clientes y la contraparte. Hasta ahí era la parte de la presentación, ¿verdad?, básicamente sobre el tema encomendado. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud sobre lo presentado. Profesor, maestro, Dígame. gracias, un gusto
tenerlo aquí No, con nosotros, ¿verdad? Como para ustedes. siempre, usted con esas magistrales conferencias, con esas magistrales intervenciones. Maestro, usted como conocedor de la materia de prevención de lavado, eh, sabemos que los sujetos obligados, los CPA, pero la ley, no sé si podría mencionarnos algo al respecto sobre las obligaciones del CP. Es decir, los CPA estamos claros, ¿verdad? Que la ley 976 dice que somos sujetos obligados a Sí, reportar las operaciones inusuales, ¿verdad? Ante el sí, organismo que es el supervisor, que es el colegio. sí. Pero la responsabilidad del CP, ¿hasta dónde son responsables sobre actividades que pueden desarrollar empresas y ellos trabajar actividades ilícitas? ¿Cuáles Hay un son problema. aparte Sí, de las penales, ¿verdad? Aparte de las sí. digamos, el colegio como supervisor, ¿qué podría hacer en ese caso con los CP? ¿Son sujetos obligados o no? No, no, no. Veamos lo que dice la normativa en esta parte de aquí, profesor. Veamos lo que dice la normativa, estimado profesor Eddie. Sí. Porque ahí hay un tema muy espinoso, porque en algunas ocasiones los colegas CP hacen trabajos de CPA, ¿verdad? Y nos vamos a ir al artículo 8, ¿verdad? Mire lo que dice el artículo 8 de esta normativa. Del contador público CPA como sujeto obligado de su programa. Artículo 8. Por disposición del artículo 9, inciso 4 de la ley 977, todos los CPA, miembros del colegio, son sujetos obligados, ¿verdad? Si los CP no tienen la obligación como tal. Es decir, los CP no deben de pasar operaciones inusuales al Colegio de Contadores Públicos. No, 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 porque no están en ese régimen, ¿verdad? Ujú. No, no, no Sin, están en ese sin, régimen. sin perjuicio de la, de la, de la, La de la, parte de penal, la que en parte eso sería penal, otra porque eso cosa, abarca sí. a todas las personas, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Verdad? Abarca a todas las personas. Entonces, la actividad del colegio como tal es el incentivo a que estos CP se regulen ante esto, profesor. ¿Verdad? Y ahora quería hacerle una pregunta, profesor. Cuando la Dirección de Supervisión del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua en materia de PLA envía un correo para que los sujetos obligados lo llenemos por si tenemos alguna actividad, desarrollamos algunas actividades de las que menciona dicho correo, no responde esos correos, ¿qué podría estar pasando con el colega CPA? Si no responde a los correos que debería de responder cuando le llegan y reportar si o no aplica o no aplica. Si no Sí. reporta, si no Mire, responde esos correos. le voy a mostrar la última parte, la estadística que llevamos sobre estos casos, pues, ¿verdad? Pero hay alguna causa que podría Sí, hacer un evidentemente llamado de atención. es correcto, está determinado en el proceso sancionatorio no responder las listas de riesgo del Consejo de Seguridad de la ONU, que esa aplica para todo CPA, Ujú, no solo el que hace una de las 5 actividades. Entonces, ujú. aquí tenemos que tener un poquito más de conciencia en este aspecto. Miren, el último reporte, ¿verdad? Hay en materia de prevención de lavado registrado un poquito más de 1.500 sujetos obligados, ¿verdad? Activo. Activo. El Ujú, 7 de noviembre de este año fue el último reporte enviado. Esta estadística se lleva cada vez que existe este dato, ¿verdad? ujú. Y entonces, aquí, digamos, dice digamos, la instructiva o el instructivo, tanto del colegio como del marco jurídico nacional, que se tiene que responder sin demora, pues, ¿verdad? Sin demora se ha catalogado un tiempo de 24 horas. Mire cómo se cumple, ¿verdad? Si usted se fija aquí, el porcentaje de frecuencia, porcentaje acumulado, prácticamente, ¿verdad? Un 67-70% de los colegas que responden en menos de 24 horas. Lo demás ya es una información que solo se lleva para registro, pues. Pero las 24 horas se corta eso y todos los que respondieron son los que se envían, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí se queda. Entonces dice, Ahora, sí, yo respondí, cuando hablamos, dice, maestro, discúlpeme, cuando hablamos de responder, es es sí eso. o no, sí o Sí, no. si Porque usted yo no puedo, tiene ajá, clientes extranjeros,
usted le pone no existe porque posiblemente si tiene clientes extranjeros. Si no tiene clientes extranjeros, le pone no aplica porque no, Ok, pues son de acuerdo. oficinas, ¿verdad? Entonces hay sanciones si no responden ese correo. Evidentemente hay sanciones, ¿verdad? De Porque eso es acuerdo. para todo. Es interesante ese punto porque la verdad que tal vez algunos lo ven como algo pasajero el no responder o si está a capricho de él responder o no. Pero ahora pues estamos claros, pues a todos los colegas se les hace saber de que deben de responder los correos en materia de prevención del lavado de activos que son enviados del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua a los sujetos obligados. No aplica, no Así es. aplica, ya está a punto, pues solo se reenvía de regreso, ¿no? No Sí, aplica así y es, se así es. llena Y listo, sí. los datos, pues, y listo. Y entonces así Sí, estará cumpliendo con la normativa, ¿verdad? sí, Por otro así es. lado, en cuanto al perfil del cliente, en cuanto a los riesgos de que hablamos aquí, la debida diligencia, posibles debilidades y sus factores en la debida diligencia, en ese formato nosotros podemos desarrollar, aparte del formato, podemos desarrollar algunos adjuntos importantes que creemos convenientes para tener en nuestros expedientes y dárselo a conocer en cualquier momento, pues, que sea necesario. Sí, claro, aquí, como le digo, todo esto es editable, profesor. Usted puede decir, yo voy a incorporar otra medida aquí y la voy a asociar con estos parámetros, ¿verdad? Que están aquí. Ujú, Porque aquí hay 8 ujú, tablitas, el colegio establece 4 factores de riesgo, que lo vimos aquí, ¿verdad? Que le dice, ujú, este factor de riesgo no puede faltar en su perfil integral, esto que está aquí. Que dijimos, ujú, dentro de estos 6 factores, 4 son amenazas externas y solo una están dentro de lo interno de la operación del colega. ¿Externo ujú, qué es? La zona geográfica. ¿Externo qué es? Que sea un político o que la firma, perdón, que la sociedad o la empresa tenga una relación con una persona expuesta políticamente, ¿verdad? ujú, O que haya sido vinculado con una lista negra, pues con una lista de personas que han estado, digamos, bajo proceso o bajo investigación en problemas de PLA, de lavado de dinero. ¿Y qué es lo que me queda a mí? Nada más que el monitoreo en los cambios injustificados. ¿De dónde sale? De la operación transaccional. Es decir, de ese aspecto, yo dije, este cliente digamos, dentro de sus ingresos va a tener en promedio esta cantidad, ¿verdad? ujú. Y de pronto Ok, aparecen cantidades superiores a eso, ujú. ¿no? Profesor, Entonces, aquí hay una pregunta sí, que me gustaría que la respondiera. ¿cuál ¿Quién es es? la persona del cargo oficial ¿quién dice aquí? ¿Quién es la persona del cargo oficial de cumplimiento? Pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué solicita la UAF? Es decir, dice María Magdalena Rivera Morán. Me gustaría que se la respondiera, profesor. Espéreme, una de ellas es, ¿qué solicita ¿Quién la es? UAF para el oficial de Dice, cumplimiento? esa es la última, pero la primera dice, ¿quién es la persona del cargo oficial de cumplimiento? Pregunta. No sé Creo si que se es. relacionan las dos. Vamos a ver ahí Y la... después dice qué solicita la UAF. Es decir, Sí. cuando habla quién es la persona del cargo oficial de cumplimiento, no sé a qué se refiere, si es a la Yo empresa. creo que digamos, la forma en que lo pone, creo que es el mismo. ¿Cuáles son los criterios? Ajá. ¿Verdad? Vamos a ver un poco el tema de la norma 020 Ujú, de la UAF, que es la norma del oficial de cumplimiento. ¿Verdad? Cuatro. La norma del oficial de cumplimiento. Vamos a ver, 024. sí, La 17 que fue la que sustituyó esto, vamos a ver, más sí. relacionado. Y nos vamos al texto. Ujú, Es decir, la norma 017 sí. es la que establecía anteriormente el tema de los oficiales de cumplimiento.
A ver. Quedamos claros, sí, profesor, que el oficial de cumplimiento de una empresa no puede ser oficial de cumplimiento de otra empresa, No, solo de no, una, no puede ser. Aquí está, mire, solo de una. el procedimiento del cargo. Es decir, si yo voy a la UAF y yo quiero, digamos, registrarme, dice, los sujetos obligados deberán inscribir a su oficial de cumplimiento, titular y suplente mediante la plataforma electrónica, a través de la cual tienen que proveer la siguiente información, ¿verdad? Ahora, esto no aplica para las personas que han sido designadas como oficiales de cumplimiento en las firmas, porque ahí no hay ningún requerimiento de registro ni de inscripción. Aplica para los sujetos obligados que están bajo, digamos, la supervisión de la UAF en este caso. Las empresas, pues. Correcto. Aquí que tenemos, completar el perfil, ¿verdad? Según corresponda, adjuntar el perfil del oficial de cumplimiento, carta de solicitud de aprobación de la propuesta como oficial de cumplimiento firmada por la alta gerencia o la máxima autoridad del sujeto obligado, dirigida al director de la UAF. Documento de identidad vigente, hoja de vida actualizada con foto, título profesional o carta firmada por la alta gerencia en la que haga contar la experiencia equivalente de la propuesta del oficial de cumplimiento titular, ¿verdad? Declaración notarial ante notario público con quinquenio vigente a la fecha de elaboración de esta declaración, mediante el cual el oficial de cumplimiento haga contar que no se encuentra inhabilitado por ninguna de las incompatibilidades descritas en el artículo 8 de la presente normativa. Certificado de conducta emitido por la Dirección de la Seguridad de la Policía Nacional. Constancia de antecedentes judiciales emitidas en el complejo judicial correspondiente. Y el certificado de capacitación en prevención descrita en el numeral 2, artículo 7 de la presente normativa, si la tuviera. En el caso que no la tenga, le hacen un plan de acción para que se capacite en los próximos 3 meses. Y luego viene el nombramiento, ¿verdad? El nombramiento de la persona que ocupa el cargo de oficial de cumplimiento de titular o suplente y que reciba la resolución de no objeción de la UAF, debe hacerse un contrato laboral por tiempo indeterminado, excepto en el caso que el titular de la actividad funja como oficial de cumplimiento. Es decir, que los oficiales de cumplimiento son, digamos, cargos fijos de las instituciones, ¿verdad? Entonces, básicamente creo que a eso decía el tema de las preguntas. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser ahí lo dice claramente, alguien que tenga, ¿verdad? Alguien que tenga efectivamente la experiencia o la expertise, o alguien que tenga un título profesional, aunque no tenga la experiencia, pero con el compromiso del sujeto obligado de que lo va a capacitar en los próximos meses. Así es. Sí. Requisitos para ocupar. Mire, aquí están los requisitos. Las personas que sean propuestas para ocupar el cargo de oficial de cumplimiento titular deben ser profesional debidamente acreditado con título universitario, o si no tiene el título universitario, contar con una experiencia equivalente, ¿verdad? Acreditar que ha recibido capacitación como mínimo de 8 horas consecutivas en PLA, y esta capacitación debe ser enfocada principalmente en los siguientes temas, siendo esta lista enunciativa y no limitativa: marco jurídico nacional en materia de prevención de lavado, evaluación individual de riesgo, elaboración de la evaluación individual de riesgo. Podría ser una persona que recibió una capacitación en el Colegio de Contadores Públicos, un diplomado, por ejemplo, en prevención de lavado. Perfectamente, profesor. Y ahí se ve todo eso, ¿verdad? Políticas de debida diligencia del cliente, empleado e identificación del beneficiario final con enfoque basado de riesgo, monitoreo, detección y análisis y reportes de operaciones sospechosas y otra información de la UAF. Todo esto hemos visto aquí, un poco del marco jurídico propio del colegio, un poco de lo que es la evaluación individual de riesgo a través de la debida diligencia y la política de debida diligencia que se aplica con criterio amplio, y el tema de las señales de alerta y el proceso de monitoreo, ¿verdad? Básicamente. Ahora, ¿cuáles son las incompatibilidades para el cargo de un oficial de cumplimiento, para no ocupar el cargo? Es decir, incompatibilidades para ocupar el cargo de oficial de cumplimiento: ser oficial de cumplimiento, ya lo decía usted, de otro sujeto obligado; ser accionista, socio, director, gerente general o ejecutivo de mayor rango o parte relacionada del sujeto obligado. Se exceptúa esta incompatibilidad para los casos en el que el sujeto obligado en persona jurídica no cuenta
con los empleados suficientes o que son únicos, ¿verdad? En ese aspecto no hay forma, pues, que usted vaya a conseguirse otra persona. Ser auditor interno o externo del sujeto obligado o de cualquier otro sujeto obligado. Ser moroso o en cobro judicial en el sector financiero o microfinanciero. Haber sido vinculados por autoridades competentes por presunción o indicios de participación en actividades de LAFT. Y los que hubiesen sido declarados culpables mediante sentencia firme por delitos vinculados al crimen organizado, lavado de activos y delitos precedentes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Haber sido destituido de cargos públicos por delitos graves. Por esas 7 cosas se vuelve incompatible ocupar el cargo, ¿no? De acuerdo, profesor. Muchísimas gracias. Gracias por esa explicación amplia. Es interesante siempre el tema de prevención del lavado de activos. Es interesante para para lo que ejercemos la Aquí hay carrera de otras contador. preguntitas del licenciado Oscar Sáenz López. Dice, Vamos a licenciado, verlo, dice, vamos a verlo. Por acá un oficial de cumplimiento no Ah, puede ser el mismo contador, dice, como ajá. suele pasar en algunas empresas. Vean, el oficial de cumplimiento, según las normas en este país, él es primero oficial de cumplimiento y después contador, ¿verdad? La función primordial es ser oficial de cumplimiento. Y para eso tiene que existir una no objeción de parte del regulador en los dos, UAF, Superintendencia y CONAMI. Darle a ¿Ah? conocer de que el contador va a ser Sí, el oficial de cumplimiento. correcto. Entonces le voy a decir, su primer puesto en esta institución es oficial de cumplimiento y el segundo contador, ¿verdad? De acuerdo. Y la licenciada María Magdalena Rivera dice lo siguiente, hay empresas que el mismo contador que llena esos requisitos, las empresas quieren que ocupe ese cargo de función de oficial de cumplimiento. Hay un tema de recursos, de gestión de riesgo, de apetito al riesgo también, ¿verdad? Sí, porque ahora, pero ahí hay una contradicción, sería una contradicción también. Por ejemplo, usted es contador externo y oficial de cumplimiento y lleva contabilidad a otra empresa, entonces ya hay como una contradicción, ahí hay como un Sí, vínculo ahí, ¿verdad? recuerde que ahí, digamos, él tiene que tener cuidado en ese tipo de relación porque a él es un trabajador fijo. Eh, Recuerde que ahí dice, tiene un contrato indeterminado, ¿verdad? Es sí, un trabajador fijo de esta de institución planta, sí, y él sí. tiene que tener un cuidado extremo si es que va a hacer certificaciones de otras instituciones. No lo Ujú. establece aquí que no puede, pero tiene que tener un cuidado muy delicado en eso, pues, ¿verdad? Que no Tiene que tiene que ser nada conocer vinculado con PLA. nada, no, en el Así sentido de es. que no debe haber vinculación ni con las partes interesadas, ni con socios de la empresa, ni con directivos, ni con cualquier persona o personal de la institución donde labora, porque automáticamente lo desacredita. De acuerdo. Perfecto, profesor, se nos agotó el tiempo, yo le agradezco mucho No a y usted, licenciado. y esperamos continuar, ¿verdad? Desarrollando temas interesantes sobre la prevención de lavado que tiene que ver con el Aquí dice entorno, con Oscar la también carrera otra directamente. pregunta. Dice, pero Sí, no deben ser las dos cosas. Es correcto, esa es la buena práctica. No deberían de ser las dos no cosas. debe ser, Pero a sí. veces por un tema de falta de personal, pues Económico, a veces sí lo tienen económico que hacer. también. Sí, de Sí. acuerdo. Ok, profesor, muchísimas gracias. A Por aquí usted, le tenemos licenciado, su ¿cómo no? certificado de reconocimiento. A ver Claro si que sí.